Buenos días, licenciada, buenos días, compañeros. Nosotros somos el grupo 2. Está conformada por Juan Carlos Lux, José Andrés Chajón, Douglas Iván Pérez, Axel Eliseo Zárate y su persona Elvin Rolando Manuel. A nosotros nos corresponde exponer la NIA 701 y 706. Norma Internacional de Auditoría 701. Comunicación de las cuestiones clave de la auditoría en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente. Esta norma es aplicable a las auditorías de los estados financieros correspondientes a periodos terminados a partir del 15 de diciembre de 2016. Alcance. Esta norma internacional de auditoría trata de la responsabilidad que tiene el auditor de comunicar las cuestiones clave de la auditoría en el informe de auditoría. Tiene como finalidad de evaluar el juicio del auditor en relación con lo que se debe comunicar en el informe de auditoría, como la estructura y contenido de dicha comunicación. El propósito de la comunicación de las cuestiones clave de la auditoría es mejorar el valor comunicativo en el informe de auditoría al proporcionar una mayor transparencia acerca de la auditoría que se está realizando. También proporciona información adicional a los usuarios a conocer la entidad y las áreas de los estados financieros auditados en que la dirección aplica los juicios significativos. También proporciona a los usuarios una base para involucrarse más con la dirección y con los responsables del gobierno de la entidad acerca de determinadas cuestiones relativas a la entidad, a los estados financieros auditados o a la auditoría que se está realizando. La comunicación de las cuestiones clave de la auditoría en el informe de auditoría no sustituye la información que debe revelar la dirección en los estados financieros de conformidad con el marco de información financiera aplicable. También no exime al auditor de expresar una opinión modificada cuando lo requiere las circunstancias de un encargo de auditoría específico de conformidad con la NIA 705. También no exime de informar de conformidad con la NIA 570 cuando existe una incertidumbre material en relación con hechos o condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad que tiene la entidad para continuar como empresa en funcionamiento, o no constituye una opinión separada sobre las cuestiones particulares. Según la NIA 705, prohíbe al auditor comunicar las cuestiones clave de la auditoría cuando deniega la opinión sobre los estados financieros, salvo si las disposiciones legales o reglamentarias requieran dicha información. Objetivo. Los objetivos del auditor son determinar las cuestiones clave de la auditoría y una vez que se ha formado una opinión sobre los estados financieros, comunicar dichas cuestiones describiéndolas en el informe de auditoría. Definiciones. Cuestiones claves de la auditoría son aquellas cuestiones que según al juicio del auditor han sido de la mayor significatividad en la auditoría de los estados financieros del periodo actual. Las cuestiones claves de la auditoría se selecciona entre las cuestiones comunicadas a los responsables del gobierno de la entidad. Según los requerimientos de la NIA 701, nos indica sobre la determinación de las cuestiones claves de la auditoría. Y para esto la norma nos da 3 tipos de determinación, del cual el auditor los tendrá que tomar en cuenta. Uno de ellos es las áreas de mayor riesgo valorado de incorrección material o los riesgos significativos identificados de conformidad con la NIA 315. También nos habla sobre los juicios significativos del auditor en relación con las áreas de los estados financieros que han requerido juicios significativos de la dirección, incluyendo las estimaciones contables, así también el efecto de la auditoría de los hechos significativos que han tenido lugar durante el periodo de la auditoría.
La NIA también nos habla acerca de la comunicación de las cuestiones clave de la auditoría, y para eso nos dicen que el auditor descubrirá cada cuestión clave de la auditoría utilizando un subtítulo adecuado en el informe de auditoría. Este será titulado Cuestiones clave de la auditoría. Así también nos dice que existen 3 formas de las cuales el auditor puede poner las cuestiones clave de la auditoría, el cual dice que es por las disposiciones legales o reglamentarias, por consecuencias adversas de hacerlo, y cuando se emite una opinión modificada de acuerdo a la NIA 705. Así también nos dice que cuestiones claves son aquellas que, según el juicio del auditor, han sido de mayor significatividad en la auditoría de los estados financieros del periodo actual. También nos dice que debemos de comunicar cómo han sido tratadas en el contexto de la auditoría de los estados financieros en su conjunto. También nos habla sobre la descripción individualizada de las cuestiones clave de la auditoría. Esto se refiere al motivo por el cual nosotros vamos a poner las cuestiones clave de la auditoría, y nos indica que debemos de poner el motivo por el cual la cuestión se consideró de la mayor significatividad en la auditoría, así también el modo en que se haya tratado la cuestión en la auditoría. También dentro de los requerimientos tenemos la comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. Según lo requiere, la NIA 260 permite a estos conocer la naturaleza de las cuestiones específicas que el auditor tiene intención de destacar en el informe de auditoría. Una de ellas es aquellas cuestiones que el auditor ha determinado que son cuestiones claves de la auditoría. 2. En su caso, en función de los hechos y circunstancias de la entidad y de la auditoría, el hecho que el auditor ha determinado que no hay cuestiones clave de la auditoría que se deban comunicar en el informe de auditoría. También tenemos la documentación. La NIA 230 requiere que el auditor prepare documentación de auditoría que sea suficiente para determinar a un auditor experimentado que no haya tenido contacto previo con la auditoría, la comprensión, los juicios profesionales significativos. Dentro de estos tenemos 3. El primero es las cuestiones que han requerido una atención significativa del auditor y el fundamento del auditor para determinar si cada una de dichas cuestiones es o no una cuestión clave de la auditoría. También tenemos que en su caso el fundamento del auditor para determinar que no existen cuestiones clave de la auditoría que se deben comunicar en el informe de auditoría, o que las únicas cuestiones clave de la auditoría que se deben comunicar son las cuestiones tratadas. También, en su caso, el fundamento del auditor para determinar que una cuestión que es una cuestión clave de la auditoría no se comunique en el informe de auditoría. NIA 706. Párrafo de énfasis y párrafo sobre otras cuestiones en el informe de auditoría emitido por un auditor independiente. Dicha norma aplica a las auditorías de estados financieros correspondientes a periodos terminados a partir del 15 de diciembre del año 2016. La NIA 706 trata sobre las comunicaciones adicionales que el auditor realiza en su informe de auditoría, las cuales que él considere necesario. Esto van a llamar la atención de los usuarios sobre alguna cuestión o cuestiones que han sido presentadas o reveladas en los estados financieros. Sin embargo, pues son fundamentales para que los usuarios puedan comprender los estados financieros. Lo otro sería cuestiones que no han sido revelados
o distintos a los que han sido revelados y presentados en los estados financieros. Sin embargo, pues son relevantes para que los usuarios puedan comprender la auditoría, las responsabilidades del auditor o el informe de auditoría. Una vez de que el auditor haya formado su opinión sobre los estados financieros, lo siguiente es llamar la atención de los usuarios, esto cuando a su juicio considere necesario, mediante una clara comunicación adicional en el informe de auditoría, las cuales podrían ser sobre cuestión o cuestiones que han sido presentadas o reveladas adecuadamente en los estados financieros. Sin embargo, por su importancia fundamental, pues es necesario hacer esta aclaración en el informe para que los usuarios puedan comprender los estados financieros. Lo siguiente sería cuando proceda alguna otra cuestión que sea relevante para que los usuarios puedan comprender la auditoría, las responsabilidades del auditor o el informe de auditoría. La norma nos presenta dos definiciones, las cuales nos ayudan a poder aplicar de mejor manera la misma. Está el párrafo de énfasis, la cual se refiere a un párrafo que se incluye en el informe de auditoría sobre cuestión o cuestiones que previamente han sido presentados o revelados en los estados financieros. Sin embargo, pues es importante y fundamental para la comprensión de los estados financieros. Párrafos sobre otras cuestiones. Es un párrafo en la cual se incluye en el informe de auditoría de alguna cuestión distinta a las que han sido previamente presentados o revelados en los estados financieros. Sin embargo, a juicio del auditor, pues son relevantes para que los usuarios puedan comprender la auditoría, las responsabilidades del auditor y el informe de auditoría. Continuando con la exposición, tenemos los requerimientos. Párrafo de énfasis en el informe de auditoría. El auditor, al incluir un párrafo de énfasis en el dictamen, debe tener en cuenta que ha obtenido evidencia suficiente y adecuada para soportar dicha cuestión. Así también, la norma indica que el auditor incluirá el párrafo en una sección separada del informe de auditoría con un título adecuado que incluya el término énfasis, como también deberá incluir el párrafo con una clara referencia a la cuestión que se resalta y a la ubicación en los estados financieros. Así también, el auditor indicará que la opinión, no expresará una opinión modificada en relación con la cuestión que se resalta. Al incluir un párrafo de énfasis en el informe, no afecta la opinión del auditor, ya que el párrafo de énfasis no es sustitutivo a una opinión modificada de conformidad con la NIA 705. Y también hay información que se deba revelar por la dirección en los estados financieros de conformidad con el marco de información financiera aplicable, como también no es sustitutivo cuando exista una incertidumbre material en relación con los hechos y condiciones que puedan generar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad para continuar como empresa en funcionamiento. Párrafos sobre otras cuestiones en el informe de auditoría. La norma indica que el auditor incluirá un párrafo sobre otras cuestiones en el informe de auditoría siempre y cuando que no esté prohibido por una disposición legal o reglamentaria, o bien cuando es aplicable la NIA 701, cuando no se haya determinado que la cuestión es una cuestión clave de la auditoría que se deba comunicar en el informe de auditoría. Así también, el auditor incluirá este párrafo en una sección separada con el título Otras cuestiones u otro título adecuado. Este párrafo lo considera el auditor cuando sea necesario comunicar una cuestión distinta de las presentadas o reveladas en los estados financieros, que a su juicio sea relevante para que los usuarios comprendan la auditoría, las responsabilidades del auditor y el informe de auditoría. Comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. La norma indica que si el auditor prevé incluir un párrafo de énfasis o un párrafo sobre otras cuestiones,
En el informe de auditoría, esta previsión y la redacción de dicho párrafo será objeto de comunicación con los responsables del gobierno de la entidad. Esta comunicación permite a los responsables del gobierno de la entidad conocer la naturaleza de las cuestiones específicas que el auditor tiene intención de destacar en el informe de auditoría, y en su caso les proporciona la oportunidad de obtener del auditor aclaraciones adicionales respecto a otras cuestiones relevantes. Esto ha sido nuestra presentación respecto a la NIA 701 y 706. Agradecemos su atención.